Somos el grupo número 3, el cual está conformado por Mariana Cuello Ubrí, Perla Irene Familia, Marianny Arias, Marilyn Alcántara y Natalie Jiménez. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Natalie Jiménez y soy psicóloga clínica. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema que es de gran relevancia dentro de nuestro ámbito psicológico. El tema en sí es modelos de intervención en terapia familiar. Quédate y aprende con nosotras. Bueno, para dar introducción a este maravilloso video informativo, yo les estaré compartiendo lo que es la terapia estructural. Y la terapia estructural es un modelo de intervención familiar que se centra en la organización interna de la familia como factor clave en la aparición y el mantenimiento de los problemas psicológicos. O sea que este enfoque lo que plantea es que cada familia funciona a partir de una estructura compuesta directamente por roles, por jerarquías y límites que regulan esta convivencia. Cuando dicha estructura presenta desequilibrios como autoridad poco clara o límites inadecuados, pueden surgir esos conflictos o directamente esos síntomas en alguno de sus miembros. Entonces, la intervención terapéutica lo que busca es reorganizar esas dinámicas para poder favorecer un funcionamiento más adecuado y más saludable. Pero ahora bien, ¿qué es la terapia estructural? Bueno, la terapia estructural es un enfoque de la psicoterapia que se centra en la organización y estructura de las relaciones familiares. Y esta fue desarrollada por el psiquiatra argentino Salvador Minuchin en la década de 1960. Esta terapia tiene como idea principal que muchos problemas emocionales o directamente de conducta no surgen solo del individuo, claro que no, sino de cómo está organizada su familia. Como mencioné anteriormente, vienen siendo los roles, que aquí es quién tiene autoridad, quién cuida a quién, están los límites. Eso va a depender de qué tan claros o qué tan difusos son. Están las jerarquías, que viene siendo el padre, el hijo, etc. Y están las alianzas o coaliciones que sucede entre los miembros. Ahora, cuando la estructura familiar es rígida o directamente caótica o tiene límites poco claros, pueden aparecer esos conflictos o pueden aparecer esos síntomas de ansiedad, de depresión o de problemas de conducta. Del mismo modo, tenemos algunos aspectos relevantes que nos ayudan a comprender mejor la terapia estructural. Uno de estos es la estructura familiar, que es como un patrón invisible que organiza las interacciones. Están los subsistemas, que son como grupos de familia, bien sea el subsistema parental o el subsistema fraternal. Están los límites, que pueden ser claros o pueden ser difíciles de comprender. Y ya luego está la reestructuración, que aquí lo que hace es que el terapeuta interviene activamente para poder modificar esas dinámicas disfuncionales. Pero a todo esto, ¿cómo trabaja el terapeuta? Bueno, en lugar de él enfocarse solo en hablar del problema, el terapeuta hace lo siguiente. Observa cómo interactúan los miembros de sección. Luego, interviene directamente en las dinámicas familiares. Luego, propone cambios directos y límites. Y a todo esto, refuerza la autoridad parental cuando es necesario. Un ejemplo sencillo de todo lo antes explicado, por ejemplo, si un hijo tiene problemas de conducta, la terapia estructural no va a analizar solamente al niño, sino que va a revisar si hay límites entre el padre y entre el hijo, o si directamente uno de los padres está desautorizado, o si directamente qué rol cumple el niño y si está cumpliendo un rol que no le corresponde. Porque el objetivo es reorganizar la estructura familiar para que funcione de la manera más saludable o directamente que funcione
de la manera que debe funcionar. Otro punto que es de suma relevancia son las técnicas que utiliza la terapia estructural. Es obvio que la terapia estructural utiliza técnicas activas y directivas orientadas a modificar esa organización familiar. Como número 1 tenemos la unión o acoplamiento, en inglés joining. Aquí el terapeuta lo que hace es que se integra temporalmente al sistema familiar para poder generar esa parte de confianza y ese liderazgo terapéutico. O sea que esto implica como adaptarse al estilo comunicacional y dinámico de esa familia. Tenemos como número 2 escenificación. Aquí se le pide a los miembros que interactúen en sesión como si estuvieran en su casa. Esto lo que permite como observar directamente esas dinámicas reales y poder trabajar sobre ellas en el momento. Como número 3 está la reestructuración. Esta consiste como en intervenir activamente para poder modificar los límites que hay, las jerarquías inadecuadas y esos roles que hay también desorganizados. Para ya ir concluyendo con mi parte correspondiente, la terapia estructural nos invita a mirar más allá del individuo y también a comprender que los problemas emocionales o directamente de conducta suelen ser simplemente el reflejo de esa organización que tiene esa familia como sistema. O sea que esta nos recuerda que cada síntoma, que cada conflicto simplemente tiene un lugar dentro de un entramado de relaciones, de roles y de límites que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. O sea que reflexionar sobre este enfoque nos permite en sí valorar esa parte de interdependencia y la responsabilidad compartida dentro de la dinámica familiar. Y también reconocer que el cambio no depende únicamente de un miembro. Claro que no. Depende de la capacidad del sistema para poder reorganizarse y poder funcionar de la manera más saludable o directamente de la manera que tiene que funcionar. Buenas noches, mi nombre es Marianela Fulcal y le estaré hablando sobre la terapia estratégica. La terapia estratégica es un enfoque terapéutico desarrollado en la década de 1950 por terapeutas como Jay y Cloyd. Esta terapia se basa en la premisa de que los problemas familiares surgen de patrones de interacción disfuncionales que se han arraigado en el comportamiento de los miembros de la familia. A diferencia de otra forma de terapia familiar que pueden centrarse en el pasado o en la exploración emocional de los individuos, la terapia estratégica se enfoca en el presente y en la solución de problemas específicos. En este modelo se considera que los síntomas son vistos como mensajes o comportamientos que emergen de las interacciones familiares y no solo como cuestiones individuales. Por ello, se busca modificar esta interacción para lograr cambios significativos en la dinámica familiar. La terapia busca identificar estrategias que los miembros de la familia utilizan, a menudo de manera inconsciente, para sobrevivir y funcionar en un entorno de familia dado. El terapeuta adopta un papel activo y a menudo directivo, interviniendo en la dinámica del grupo para crear un cambio. Así utiliza técnicas específicas para desafiar las percepciones y comportamientos establecidos, así facilitando una nueva forma de comunicación y relación entre los miembros de la familia. Esto se logra a través de la introducción de tareas específicas y la implementación de estrategias que buscan alterar las interacciones problemáticas por medio de cambio estructural. La terapia estratégica también incorpora elementos de otras corrientes teóricas como el enfoque sistémico, que considera a la familia como un sistema interconectado donde el cambio en un miembro afecta al resto del sistema. En esencial, la terapia estratégica busca empoderar a la familia para que encuentre sus propias soluciones, así dirigiendo la atención y resultado en lugar de profundizar en la historia o en las emociones subyacentes. Buenas noches, soy Perla y les estaré hablando sobre la terapia de Milán, la cual es un modelo de terapia familiar sistemática desarrollado en la década de 1960 por el equipo de la Escuela de Milán, liderado por la psiquiatra italiana
Mara Silvini junto a Luigi Bolosco, Gianfranco y Giuliana. Este enfoque surge a partir del estudio de las familias con problemas graves como trastornos alimentarios y psicosis, donde los terapeutas observaron que los síntomas no podían comprenderse solo desde el individuo, sino desde las relaciones y dinámicas dentro de la familia. El concepto central de la terapia de Milán plantea que los problemas psicológicos no pertenecen únicamente a una persona, sino que forman parte de un sistema de interacciones familiares. Desde esta perspectiva, el síntoma cumple una función dentro del sistema y puede servir para mantener el equilibrio o la estabilidad familiar, lo que se conoce como homeostasis. Por esta razón, el enfoque sistemático se basa en la idea de la causalidad circular, es decir, que los comportamientos de los miembros de la familia se influyen mutuamente. Entre las características principales de este modelo se encuentra el enfoque sistemático, que analiza a la familia como un todo. La neutralidad del terapeuta, quien evita tomar partido por algún miembro, la hipotetización, que consiste en formular hipótesis sobre las dinámicas familiares, y la circularidad, que permite comprender cómo las conductas de cada miembro influyen en los demás. Además, originalmente se trabaja con un equipo terapéutico que observa las sesiones para analizar las interacciones familiares. Los objetivos de la terapia de Milán son identificar y modificar los patrones de interacción que mantienen el problema, interrumpir los ciclos repetitivos de conducta dentro de la familia, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar nuevas formas de relación que permitan cambios en el sistema familiar. En este enfoque, el objetivo no es solamente eliminar el síntoma, sino transformar la dinámica relacional que lo sostiene. Para lograr estos cambios, la terapia utiliza diversas técnicas. Entre las que más destacan está las preguntas circulares, que ayudan a explotar cómo cada miembro percibe las relaciones familiares, la connotación positiva, que consiste en reinterpretar el síntoma como una conducta que cumple una función dentro del sistema. La prescripción del síntoma, donde se solicita que el comportamiento problemático continúe para evidenciar su función. Las intervenciones paradójicas, utilizadas para romper resistencia al cambio, y los rituales familiares, que son tareas asignadas para modificar patrones de interacción. La terapia de Milán es un modelo importante dentro de la terapia familiar sistemática porque propone que los problemas psicológicos deben entenderse dentro del contexto de las relaciones familiares. Su enfoque permitió pasar de una visión individual del problema a una comprensión más amplia de los sistemas humanos y sus dinámicas de comunicación. Buenas noches, como ya mencionó mi compañera, mi nombre es Marilyn Alcántara y en esta ocasión les estaré hablando sobre la terapia centrada en soluciones. Pues bien, a modo de introducción, la terapia centrada en soluciones es un enfoque psicoterapéutico breve que se enfoca en los recursos, fortalezas y capacidades del consultante para construir soluciones en lugar de centrarse en el análisis profundo del problema. Este modelo surgió como una alternativa innovadora dentro de la terapia sistémica, proponiendo que no es necesario comprender completamente el origen del conflicto para generar cambios significativos. Este enfoque ha tenido gran impacto en el ámbito clínico, educativo y social debido a su carácter práctico, breve y orientando al cambio positivo. Sus orígenes y antecedentes históricos. Bueno, la terapia centrada en soluciones fue desarrollada en la década de 1980 por Sten Shaker y Kimber en el Family Therapy Center en Estados Unidos. Este enfoque surge dentro del modelo sistémico y postmoderno influenciado por la terapia sistémica familiar, el constructivismo social, las ideas de que la realidad se construye a través del lenguaje. La observación de que muchas personas ya poseen recursos para resolver sus dificultades. A diferencia de otros enfoques tradicionales que se enfocaban en el pasado y en el origen de los problemas, Beck y Shaker observaron que cuando los terapeutas se centraban en momentos en el que el problema no ocurría, excepciones, se generaban cambios más rápidos y efectivos. Entre sus principios básicos fundamentales se encuentra enfoque en soluciones, no en problemas. El análisis excesivo del problema no siempre genera cambio. Las personas tienen recursos y fortalezas. El terapeuta ayuda a descubrirlos
el cambio es constante e invisible, siempre hay momentos en el que el problema es menos intenso, pequeños cambios generan grandes resultados. El lenguaje construye realidades, la manera en que se formulan las preguntas influye también en el cambio. Sus características principales en esta terapia breve está orientada al futuro, se centra en menos conceptos, utiliza preguntas estratégicas, es colaborativa, no patologiza el consultante, se enfoca en que si funciona. Este modelo considera que el consultante como experto en su propia vida. Aquí el rol del terapeuta en la terapia centrada en soluciones cumple un rol de guía y facilitador del cambio, colaborador, no experto, autoritario, conservador de fortalezas, constructor de preguntas estratégicas, no impone soluciones, sino que ayuda al consultante a descubrirlas. Además, ofrece reconocimiento y validación de los avances logrados. En esta terapia, el rol del consultante es considerado protagonista del proceso, experto en su propia experiencia, responsable activo del cambio. La terapia no funciona si el consultante no participa activamente en la construcción de las soluciones. El objetivo de la terapia, los principales objetivos son ayudar al consultante a definir metas claras, identificar extensiones del problema, protección, fortalezas y recursos, a promover cambios rápidos y efectivos, también fortalecer su autonomía y autoconfianza. El objetivo final no es solo eliminar el problema, sino construir una vida más funcional y satisfactoria para el paciente. Y bueno, para que entiendan un poco más el tema, les voy a comentar el ejemplo de una joven llamada Ana que acudió a terapia porque ella decía sentirse muy estresada por los estudios de la universidad. Ella comentó que siente que no puede con tantas tareas y en lugar de centrarse únicamente en el problema, el terapeuta utiliza la terapia centrada en soluciones, enfocándose en buscar soluciones y recursos que la joven ya tiene. Primero, el terapeuta le hace una pregunta como tipo: ¿ha habido algún momento reciente en el que te hayas sentido un poco más tranquila con tus estudios? Entonces Ana responde que la semana pasada o en días anteriores logró organizar su tarea usando una agenda y eso le ayudó a sentirse menos estresada. Entonces aquí el profesional continúa preguntando: ¿qué hiciste exactamente ese día? ¿Qué te ayudó a sentirte mejor? Entonces ella le explica que dividió las tareas por día y empezó a hacerlas más fáciles. Entonces el terapeuta reconoce que esta estrategia ya es una solución que ella misma encontró. Luego él utiliza una pregunta de escala, por ejemplo el nivel de estrés del 1 a 10, desde 10 máximo y 0 el mínimo, y ella expresó que se sintió en un 7. Entonces, si el nivel de estrés él le planteó de 0 a 10, donde 10 es el máximo, y Ana dice que el día de hoy está en un 7, el terapeuta le pregunta qué tendría que pasar para que pase de un 7 a un 6 o 5. Entonces, si ella logra organizar mejor su tiempo y dormir más temprano, que podía sentirse menos estresada. Finalmente, el terapeuta la motiva a seguir usando las estrategias que ya le han funcionado, como organizar sus tareas y planificarse con tiempo. En conclusión, la terapia centrada en soluciones no se enfoca tanto en analizar los problemas a profundidad, sino en identificar las fortalezas que ya tiene el paciente o la persona que lo padece, para que a raíz de lo que él ya sabe, de lo que ya le identificó que le ayuda, pueda seguir ayudándose, basándose en eso, para salir de la situación que lo está afectando. Entonces, ya para concluir con esta parte, la terapia centrada en soluciones representa un cambio importante dentro de la psicoterapia contemporánea al enfocarse en las capacidades y no en las deficiencias del individuo. Gracias a los aportes, este modelo demostró que no siempre es necesario analizar profundamente el origen de un conflicto para generar cambios significativos. Al centrarse en metas claras, recursos personales y pequeños avances, este enfoque promueve un proceso terapéutico breve, práctico y eficaz. Su visión positiva y colaborativa fortalece la autonomía del consultante y lo convierte en un agente activo de su propio cambio. Hasta aquí mi participación, espero que hayan entendido, le haya quedado claro el tema, y continúa mi compañera Mariana, que les estará argumentando más sobre esta parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mariana Cuello y continuando con la explicación de mis compañeras, yo voy a hablar sobre cómo se lleva a cabo la terapia centrada en soluciones. En la práctica, sus técnicas principales, sus ventajas y también algunas limitaciones. Proceso terapéutico. La terapia centrada en soluciones es un modelo breve y estructurado.
Desde la primera sesión, el terapeuta trabaja junto al consultante para definir metas claras y concretas. No se enfoca tanto en el problema, sino en cómo quiere la persona que sea su vida cuando ese problema esté resuelto. El proceso incluye establecer objetivos, identificar recursos, reconocer excepciones y evaluar los avances en cada sesión. Técnicas principales. Entre las técnicas más importantes encontramos la pregunta milagro, donde el consultante imagina que el problema desapareció y describe cómo sería su vida. También está la pregunta de escala, que permite medir el progreso del 0 al 10. La búsqueda de sesiones, que consiste en identificar momentos en los que el problema es menos intenso. También se utilizan tareas y elogios para reforzar los recursos personales. Ventajas. Una de sus principales ventajas es que es una terapia práctica y orientada al cambio. Promueve la autonomía y fortalece la confianza del consultante en sus propias capacidades. Sus limitaciones. Sin embargo, pueden consultar limitada en caso de trauma profundo o trastorno grave, ya que no profundiza demasiado en el pasado. En conclusión, la terapia centrada en soluciones es un enfoque breve, centrado en el presente y en el futuro, que confía en la capacidad de las personas para construir sus propias soluciones. Es todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, mis queridos oyentes, esto ha sido todo de parte del grupo número 3. Esperamos que cada una de estas informaciones proporcionadas hoy directamente para ustedes les sean fructíferas y que de alguna manera sean utilizadas más adelante dentro de su vida personal o dentro de su área de trabajo. Muchas gracias por su atención. Bye bye y nos vemos en una próxima.